Buenas tardes Venezuela, buenas tardes Criptoverso y en particular un fraterno saludo a los compatriotas de la parroquia San Agustín, nuestros anfitriones habituales en este día de hoy, jueves 15 de enero del año 2026 por su estación cultural Alameda 100.3 FM. En esta, la 70ª entrega de su programa Hablemos de Criptos y algo más, presentado por en los controles Carlos Fajardo, en la dirección de la estación Javier Madrid, @ el Javi de la Salsa, mi wingmate, el economista Stanley Brito, y quien les habla, el criptoentusiasta Humberto Quevedo. Nuestros contactos en X, antiguamente Twitter, ahorita le traemos noticias, por cierto, sobre esto. Estamos con el @radareconómico2, @hquevedo46 y el @criptolanb, @criptolanb, criptolan con Y. En Instagram también estamos en @criptolan.bzla. En nuestro canal en inglés también, en Cryptolan, @cryptolan.en. Lo invitamos a seguir y compartir los contenidos que allí se generan. También estamos en Instagram, en el Hablemos de Criptos y algo más. Y en TikTok Live, ahora en el @hquevedo46, de ahora en adelante pueden también sintonizarnos en vivo a través de TikTok Live. En streaming, en el Radio Alameda, Radio Web. Aunque hoy me dicen que está caído el internet de la estación, de la emisora, pero ahí estamos habitualmente. Todo el contenido de la estación cultural Alameda 100.3 FM se puede ver en línea, en streaming, por la página web de Radio Alameda, Radio Web. El teléfono en cabina 0212-716-5934 para sus comentarios, sugerencias, preguntas, etc. Y en YouTube a través del canal Hablemos de Criptos y algo más, donde lo invitamos a suscribirse, pulsar la campanita de notificaciones y ver estos programas en diferido una vez que se realizan acá en vivo. Nosotros los editamos y ponemos el espacio allí, el episodio grabado en el canal de YouTube para que pueda verse con más comodidad, con más tranquilidad y en la hora que usted así lo desee. Bueno, como siempre comenzamos con la introducción de nuestro programa. Siempre entendemos que es importante explicar cuál es el tema central y que no es más que la educación financiera y la introducción en la criptoeconomía. Nosotros creemos en algo que llamamos la formación de los nuevos criptociudadanos, es decir, aquellas personas que adoptan la criptoeconomía como base central de su desenvolvimiento económico, de la independencia financiera que se requiere para que las sociedades, los hombres, el pueblo en general puedan tener una mayor libertad financiera y mayor libertad también de desarrollo en su aspecto, digamos, cultural, social, etc. Creemos en la verdadera libertad del ser humano que se rompe cuando rompemos las cadenas con el sistema tradicional. Por lo tanto, es importante la educación financiera, la temprana educación financiera, aunque, como dice el dicho, nunca es tarde. También las personas que no son tan jóvenes, también es importante que ellos entiendan la necesidad de adoptar la educación financiera. Nosotros, por lo tanto, aquí nos van a escuchar mucho hablar de criptoeconomía, criptomonedas, criptoactivos, aplicaciones derivadas de la blockchain, finanzas descentralizadas, tokenización y todo ese tipo de cosas, ¿ok?, que vienen, digamos, derivado del advenimiento de la tecnología de las criptomonedas, que ya tiene unos cuantos años y que en Venezuela ciertamente ha encontrado un nicho poderoso donde se ha ido desarrollando de hace bastante tiempo. Nosotros acá desenmascaramos la trampa del dinero fiat, la trampa del dinero tradicional. Es muy importante esta parte y casi todos nuestros programas giran en torno o en relación a esta situación en donde observamos los criptoentusiastas, que si nos denominamos los que promovemos todo esto, nos autodenominamos. Existe siempre en este sistema de dinero fiat una élite de privilegiados que son los que se benefician realmente de los sistemas, y siempre hay un pueblo humilde que sufre normalmente, en la mayoría de los casos. Entonces nosotros acá entendemos que ahorita se está pretendiendo una reconfiguración del sistema financiero mundial, y nosotros también creemos que las criptomonedas vienen acá no a echarle a perder la fiesta, sino más bien a darle la oportunidad a aquellos que no han tenido, que han sido, digamos, no han podido formar parte del beneficio de lo que puede generar una economía creciendo, permear a todos los estratos, todas las capas de la población.
nosotros acá, por eso pensamos que es muy importante fomentar el conocimiento y la noción, la conciencia sobre la importancia de tener un sistema monetario duro, un sistema monetario que de verdad promueva la producción y la productividad, que los factores reales de la economía entren en juego y evitar el exceso de financiarización, que es lo que se ha convertido básicamente la economía global en los últimos años, sobre todo en esta última etapa donde vemos el final de un imperio que decadente, pero que por supuesto causa mucho daño. Nosotros acá también, bueno, algunos nos llaman cyberpunk, otros nos llaman criptoentusiastas, como ya dije, pero más allá de eso y de los epítetos que se puedan crear por allí, nosotros creemos que es muy importante que este conocimiento permee a todas las capas de la sociedad. Para eso también es muy importante el estudio de la historia. Mencionamos acá mucho y nos referimos mucho a los ciclos históricos que ha vivido la humanidad durante los últimos 2000 años tal vez, y que es importante conocerlas porque precisamente lo que nos va a brindar para cometer los errores del pasado es el conocimiento sobre esa historia. Y lo decimos acá, el conocimiento de la historia, el conocimiento de nuestro pasado es el escudo que nos blinda contra la tiranía del opresor. Bueno, normalmente nuestro programa se divide en 4 segmentos. El primero de ellos lo llamamos en la recta dura en las rodillas, donde normalmente traemos un tema crítico, que no necesariamente es el tema central del programa del día, aunque yo creo que el día de hoy sí va con todo duro, de una vez recta dura en las rodillas y directo vamos al meollo y al corazón del programa del día de hoy. Nosotros hemos denominado, Stalin, el programa del día de hoy lo llamamos El Imperio Contraataca, haciendo una alusión, por supuesto, a los que no pudieron ver el post, el flyer promocional, a aquel episodio de una saga muy famosa en los años 70, 80, y que después fue también famosa en los años 2000, porque salió la precuela y después en los años subsiguientes salió la secuela. Y bueno, ya es todo un poco de películas que tiene, digamos, una secuencia en donde particularmente en el episodio que nosotros denominamos El Imperio Contraataca, vimos ciertas similitudes o situaciones a lo que estamos viviendo en la actualidad en nuestro país. Evidentemente, para nadie es un secreto la situación lamentable, triste que se vive en nuestro país a partir y que se sigue viviendo porque no ha terminado, la situación está en pleno desarrollo desde enero de 2003, con esta vil y artera ataque por parte del imperio norteamericano contra nuestra tierra. Yo recuerdo que hay una frase que ellos, los gringos, usan mucho para referirse al momento histórico en el cual ellos entran en la Segunda Guerra Mundial, producto, por cierto, de un ataque, según dice la historia, o según la cuentan ellos, un ataque que no fue provocado y un ataque que no fue previsto. Ya después la historia nos dice que tal vez no fue tan así, que sí fue previsto el ataque, pero en fin, que usaron esa excusa de ese momento histórico para llamar un momento que viviría en la infamia de la historia de la humanidad. Esas fueron las palabras del presidente Roosevelt en el año 1941, creo que fue en diciembre del año 41, en el Congreso de los Estados Unidos, y que fue el día que entonces el Congreso de Estados Unidos le dio la autorización al presidente de los Estados Unidos para entrar en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial empezó mucho antes, empezó en el año 39, y Estados Unidos hasta el momento no había realmente entrado de frente, no le había declarado la guerra ni a Alemania, ni a Japón, etc. Ciertamente sí apoyó mucho a los ingleses, a los europeos, en su lucha por contener el avance de los nazis en Alemania, en Europa, mas no había entrado de lleno hasta que ocurrió ese evento. Y las palabras que usó el presidente Roosevelt en ese entonces fue: un acto que quedará en los anales de la historia marcado por la infamia. Pues yo creo, mis estimados amigos, colegas, compatriotas, compañeros, tal, que el día 3 de enero del año 2026 quedará marcado en la historia como un acto que quedará marcado en la infamia que puede producir un país contra otro, y que en este caso, un país que obviamente, salvando las distancias, ¿verdad?, no podemos comparar nuestras capacidades ni militares ni económicas, y ahorita vamos a hablar mucho de eso porque este programa tiene más que todo que ver con la parte económica, pero también podemos hablar de todos los aspectos, por eso se llama Hablemos de Cripto y algo más.
ni en ninguna de las estructuras que nosotros podemos decir que forman nuestro país, compararlo con la potencia norteamericana, potencia nuclear, que ahorita se ha destacado mucho en estos últimos días. Eso es bien bueno que se destaque, porque no podemos perder de vista que estamos ante un país, un imperio, ¿verdad?, nuclear, y que es capaz, porque lo ha hecho en la historia precisamente contra ese enemigo, contra los japoneses, usó sin necesidad táctica ni estratégica militar para hacerlo, usar armamento nuclear para desaparecer, si les dio la gana o como les dio la gana, de la faz de la tierra a cientos de miles de vidas humanas en un instante. Entonces, esa situación quedará allí grabada en la historia como un momento de infamia. Pero más allá de eso, nosotros, bueno, los que estamos acá, los que sobrevivimos, a Dios gracias, todavía tenemos una tarea, que es llevar adelante nuestro país. Y por eso decidimos denominar el programa del día de hoy El Imperio Contraataca, porque efectivamente, si ustedes vieron, si se recuerdan esa saga, en el primer episodio de la Guerra de las Galaxias, la revolución, digámoslo así, la república, tuvo una victoria temprana, pero en el segundo episodio el Imperio contraataca y ellos quedan, digamos que en un estado momentáneamente de derrota, pero que después vemos que en el tercer capítulo, que se llama El Retorno del Jedi, la república y los revolucionarios y los buenos derrotaron a este imperio. Y yo creo que hacia eso tenemos que apuntar, Stanley, a que a partir de ahorita tenemos nosotros los venezolanos que de alguna manera hacer un balance de la situación que se presentó en nuestro país, lamentablemente, en todos estos meses, y que culminaron el 3 de enero, porque ciertamente la amenaza estuvo allí latente desde hace muchos meses. Yo diría que como 5 meses empezó esto, ¿verdad? Y culminó con culminó, digámoslo así, tentativamente, con ese acto fatal del 3 de enero. Pero más allá de eso, el país se tiene que levantar, ¿verdad?, sobre esta situación, hacerse más grande. Y por eso hemos denominado el programa del día de hoy El Imperio Contraataca, y nosotros aquí vamos a decir a Stalin todo lo que pensamos y creemos para nosotros ayudar a nuestro país a que encuentre un camino para salir adelante. Bueno, hermano, inicio mi exposición haciendo una reseña en particular en cuanto a que un modelo de guerra económica implica el uso de herramientas financieras y comerciales para desestabilizar un país. La única forma que tú tienes de combatir una guerra económica es a través de modelos alternativos en el sistema financiero. ¿Por qué? Porque te van a atacar por el modelo tradicional. Y siempre hemos hecho votos en este programa en cuanto a la tecnología blockchain. Insisto en la tecnología blockchain porque tenemos que ir a un modelo alternativo y no seguir con el fenecido modelo. No podemos seguir hacia acá con el fenecido modelo fiat. Ya tenemos que abandonar este sistema fiat que ha caducado. El sistema financiero se ha ido modernizando y en medio de su modernización tenemos que nosotros utilizarlo como medios alternativos para nuestras transacciones financieras. Te acabo de decir que la guerra económica lo que busca es desestabilizar un país. Y aquí vimos cómo, bueno, mira, en 15 años de guerra económica nos desestabilizaron de tal manera que en estos momentos no tenemos la capacidad bélica para enfrentar un monstruo tan gigante como son los Estados Unidos de Norteamérica. Pues es obvio que tienen una capacidad bélica muy superior a la nuestra, manejan una tecnología superior a la nuestra. Bueno, son potencia nuclear, como dijimos, ¿no? Potencia nuclear. Y nosotros... Y que no comen coba para usar cualquier tipo de arma en el momento que ellos lo consideren. Ahí están, no sé, más de 100 muertos, los cuales lamento. Tenemos un país de luto, puesto que los muertos vengan de donde vengan, solo Dios tiene derecho a quitarle la vida a los hombres. Entonces, lo lamentamos, pero hay gente que no les importa, pues a ellos no les importa. Son 100 muertos, se llevaron al presidente preso,
o secuestrado, no sé de qué forma. Y si hubiese sido decirlo. necesario matar más gente, lo hubiesen No, hecho. no, si 1 millón matan 1 millón o 2 millones, no les importa. O sea, las vidas humanas no les importa. Eso no es un objetivo de tipo económico. O sea, la vida humana no representa nada para aquellos quienes ambicionan el poder económico en el mundo. Pues siempre hemos hablado de el rostro oculto. Está Detrás del poder, ¿no? detrás del poder, o sea, el rostro detrás del poder. Entonces, eso es lo que deberíamos nosotros en realidad determinar, cuál es el rostro que está detrás del poder. Y es un rostro que está diseñado y pintado a través de un modelo económico estudiado. En el programa pasado hablamos de las riquezas que tiene el país, que es el único objetivo de esta guerra. No hay otro objetivo. El único objetivo son nuestras riquezas naturales. Bueno, ahí tenemos a nuestra presidenta, le decimos interina, pero es quien nos representa, haciendo las negociaciones de vida para ver cómo salimos de esto. Esperemos pues que Dios acompañe a la doctora Rodríguez para que pueda lograr con éxito pues el desarrollo de su estadía en la presidencia. Así es, así es. Pero, fíjate, una cosa, disculpa que te interrumpa, una cosa que nosotros estudiamos mucho, Stalin, en la estrategia militar, que te aplica también a la economía y se aplica a todos los ámbitos de la vida como tal. El libro del arte de la guerra de Sun Tzu establece en uno de sus pasajes por allí, establece, creo que la premisa fundamental es: conoce tu enemigo como a ti mismo. Nosotros acá, si queremos, digamos, de alguna manera, determinar hacia dónde debemos ir, cómo debemos enfrentar esta situación, lo primero que tenemos que entender es con qué enemigo nos estamos enfrentando. Y una de las cosas que nosotros en nuestras conversaciones hemos tenido, off the record, llamémoslo así, y que tenemos que reconocer como país que nos ha fallado, es el tema de la inteligencia en todos los ámbitos. Económica, más que todo, al principio, y desde un principio lo hemos dicho, la inteligencia económica es fundamental para poder nosotros salir adelante del escollo en que estamos metidos por causa de la guerra económica, que hoy en día, gracias a Dios, ya nadie, tiros y troyanos, niega que existe. Aquí mucho tiempo hasta digamos, banalizaron el término. Mucha gente dijo, no, guerra económica, esto es un invento de estos chavistas como Gorjó, que no saben lo que están diciendo, ignorantes. Pues fíjate que hoy todo el mundo reconoce, porque el mismo imperio lo ha dicho, la primera fase fue una guerra económica brutal, que duró años, que sigue estando presente, porque más allá de que haya conversaciones y que la presidenta encargada tenga que estar al frente de esto, lo reconocemos, lo entendemos que tiene que ser así, pero no tiene otra opción, no tenemos otra salida, tenemos que estar claros que estamos negociando con personas de muy baja calaña, de muy baja ralea, o sea, son unos malandros realmente, ¿entiendes? Entonces, y que son capaces de cualquier cosa. Entonces, bueno, lamentablemente nuestras autoridades tienen que hacer estómago y tienen que negociar con ellos. Humberto, negociar con gente deshumanizada. Claro. No les importa la vida humana para nada. Y entonces tenemos que ampliar, pues, digamos, nuestras capacidades, o mejorar, o mejor dicho, ni siquiera mejorar, porque decimos que estamos en una situación un poco, vamos a decirlo con todas las palabras, paupérrima en términos de inteligencia económica, también de inteligencia económica, financiera, militar, de todo aspecto, tecnológico, etcétera. ¿Por qué? Porque, a ver, el imperio Stalin nos domina más que por la fuerza, por la ignorancia de nosotros mismos, de nuestros problemas, de nuestras dificultades y de nuestras carencias. Por nuestra ignorancia nos domina más que por la propia fuerza, como lo decía el Libertador. Y entonces si nosotros no internalizamos, pero no 4 o 5 personas acá, de repente tú y yo y uno que otro, no. El Estado como un todo, las autoridades, el pueblo mismo, concientizando, entendiendo en dónde estamos metidos, que nos estamos metiendo con un imperio, que lamentablemente nos estamos metiendo, pero es porque
Es la única forma de sobrevivir. No hay otra forma. Pero es un imperio que además está en declive. Hay que entender el contexto histórico. Es un imperio que está en declive, lo cual lo hace peligroso. De acuerdo a los análisis históricos, que por cierto aquí se ha hablado, Stalin, como por ejemplo el fenómeno que se denomina la trampa de Tucídides. 18 o 20 casos en la historia de la humanidad en donde cuando un imperio está en declive y otros imperios están en ascenso, normalmente terminan con conflictos militares. Normalmente la historia dice que fue así. Muy pocos casos, creo que uno de los pocos casos en donde un imperio entra en declive y otros surge sin conflicto militar, creo que fue el caso del imperio Grecia, que derivó en el imperio romano. Porque prácticamente el imperio romano es greco-romano realmente. Porque el imperio griego decayó después de que Alejandro Magno, tuvo esa vida tan corta, pero dejó ese imperio allí que finalmente los romanos lo adoptaron. Pero el resto de las luchas que han habido en la historia de la humanidad, cuando un imperio está en declive y otro está en ascenso, terminan en conflictos militares. Ejemplo, el imperio inglés con el imperio alemán, Primera y Segunda Guerra Mundial. No es como mucha gente piensa que es que el Estados Unidos, no. Aquí fue una lucha entre el imperio inglés y el imperio alemán. El imperio inglés estaba decayendo, en declive, y el imperio alemán estaba creciendo. Y Primera y Segunda Guerra Mundial es la misma guerra. La Segunda Guerra es la consecuencia de la primera. Sí. Y lo único que en ese conflicto, en esa trampa de Tucídides, ni el imperio inglés ni el imperio alemán sacaron nada. Los que sacaron provecho fueron los norteamericanos y los soviéticos. Esa fue la realidad de lo que pasó allí. Bueno, y después luego se convirtieron en las potencias del mundo. Tanto así que se convirtieron en las potencias del mundo. Y en la trampa de Tucídides, de la confrontación entre el imperio norteamericano y el imperio soviético, termina llevándose la bandera el imperio norteamericano, pero es por un tema económico, no por un tema militar. Entonces ahí vemos la importancia de la economía, Stalin, también en todo esto. Y nosotros no somos imperios, pero tenemos que entender esto, Humberto, para poder ver dónde nos ubicamos. Por eso los modelos alternativos. O sea, nosotros no podemos seguir a ciegas el modelo Fiat. Por el modelo Fiat nos atacaron, por el modelo Fiat nos condenaron, por el modelo Fiat nos establecieron controles que no nos permitían aperturar cuentas a nivel internacional, nuestra balanza de pagos. Nos quiebran económicamente y después no nos podemos defender, por supuesto. No tenemos mecanismos de defensa. Nosotros teníamos que buscar a través de medios alternativos como la tecnología blockchain para poder lograr un intercambio comercial efectivo sin la intervención del dinero fiat. Eso nos hubiese a nosotros ayudado para reparar el tema económico que en realidad nos abrumaron. Y en ese sentido las guerras no las ganaron. Claro, la batalla. Porque acuérdate que el imperio contraataca fue una batalla nada más. La guerra la vamos a ganar nosotros, pero para eso tenemos que obviamente hacer el balance de lo que pasó, entender muy bien, por eso yo digo, conoce a tu enemigo como a ti mismo. Bueno, no lo digo yo, lo dice Sun Tzu, ¿verdad? Y ahora sí, trabajar fuertemente, repito, como una sociedad unida, ¿ok? Trabajar en función de los nuevos objetivos y los ideales de la nación para poder prevenir que este tipo de cosas sigan ocurriendo y salir adelante en medio de estas dificultades. Ahora bien, disculpa Stalin, ya por la hora nos toca hacer un primer corte, pero al regreso vamos a seguir profundizando. Tenemos todo el programa para profundizar todos estos temas y muchos más. Entonces vamos a un corte, Carlito, y ya volvemos. Bueno, como le decíamos en la primera parte, en la sección de la rectadura de las rodillas, el programa del día de hoy lo denominamos El Imperio Contraataca. Pero explicando que hacemos una alegoría a la saga aquella de Star Wars de los años 70-80 y que posteriormente sacaron sus versiones de los años 2000, los años 2000 y pico. Y en donde efectivamente en un pasaje de esta saga, el imperio, que eran básicamente los villanos, los malos, o sea que en las películas siempre hay un lado bueno y un lado malo, los villanos obtienen una victoria sobre los buenos, que habían a su vez obtenido victorias inicialmente en la primera parte de esa saga. Y decíamos que, bueno, efectivamente tuvieron una victoria, pero la continuidad de esa saga nos deja ver que al final, cuando las fuerzas revolucionarias, las republicanas en ese sentido, en ese pasaje de esas películas, se reagrupan, entienden cómo el enemigo logró vencerlos en una primera oportunidad, se reagrupan y dan un golpe final que termina con el dominio de ese imperio
Y entonces con el florecimiento de una república, desde el punto de vista, obviamente estamos hablando de una película, con donde había paz, donde había armonía, etc. Y ganan los buenos, como siempre pasa en la mayoría de las películas hollywoodenses. Solo que esta vez nosotros los venezolanos nos vamos a tomar esa moraleja para nosotros, porque ciertamente tuvimos un golpe fuerte, o sea, lo reconocemos, no estábamos peleando con cualquier tontería, pero nosotros de esto nos podemos levantar, Stalin. ¿Cómo no? Y hay formas para hacerlo, y la gente tiene que primero entender qué fue lo que pasó, conocer al enemigo, como dijimos nosotros, como a ti mismo, y a partir de allí tomar medidas, tomar decisiones importantes. Bueno, ahora mismo tenemos que ir a un modelo de economía de guerra. Ya eso fue escrito por nuestros clásicos de las ciencias económicas, como Adam Smith en su gran obra de la riqueza de las naciones habló de las economías de guerra. Y la economía de guerra existe en tiempos de conflicto y son un medio a través del cual un país trata de obtener ventaja económica y productiva de esta situación. O sea, te genera un reimpulso en la cual todo de manera mancomunada trabajamos por el país. Ese impulso te va a ti permitir lograr avances de naturaleza económica, como pasó en el Plan Marshall, 350.000 millones de dólares, en la cual se recuperó toda Europa después de haber sido devastada en la Segunda Guerra Mundial bajo un concepto de economía de guerra. La economía de guerra le permitió convertirse en potencias del mundo y es lo que va a pasar aquí en Venezuela. Confiamos en que la doctora Delcy Rodríguez, en medio de su gabinete económico, cuente con los asesores debidos para impulsar un modelo de economía de guerra. Fíjate, tú sabes que yo siempre digo, cuando analizo el imperio norteamericano, yo decía, mira, ese imperio basa su poder principalmente en una mesa de dos patas, yo la llamo así. Yo hago la analogía, bueno, esta mesa que está aquí es el imperio y las bases son estas dos patas. Una de sus patas es el estamento militar, el poderío bélico que ellos realmente tienen. Pero la otra pata, y fíjate que las dos son importantes porque si se cae una, se cae todo. Sí, cómo no. La otra pata que sustenta a ese imperialismo es el económico, pero voy a ir más al grano. Es el sistema monetario, es el dólar. Correcto. Esa es su arma fundamental. Por eso que nosotros aquí en el programa Hablemos de Cripto y algo más, nos enfocamos tanto en la parte económica. La gente dirá, pero si esto es una guerra, esto es tanques, esto tiene que ver con aviones. No, mis queridos compatriotas. Esto no tiene que ver ni con tanques ni con aviones. Esto tiene que ver con dinero. Así es sencillo. El objeto fundamental de esta guerra. El dinero. Entonces, de hecho, ellos tienen un dicho, los gringos, que, o sea, si tú quieres, no sé cómo se traduce, pero es show me the money. O sea, si tú quieres saber por dónde están los tiros, sigue el dinero. Sigue por dónde está la huella del dinero y ahí vas a entender la causa de la cuestión. Eso es correcto. Fíjate que Adam Smith, es el elemental clásico, el primer clásico, desde que se originó la economía como ciencia, veía la economía de guerra como una función esencial del Estado, en la cual la defensa y seguridad de la nación se financia a través de la riqueza generada por el esfuerzo de todos. Y partiendo desde allí, los países que se han convertido en potencias del mundo, llámese Rusia, es porque han subsistido a economías de guerra. Entonces, esto es un paso que nos va a permitir a nosotros avanzar como país. Lo que necesitamos fíjate que Adam Smith, le estoy hablando del año 1776, 1780, cuando hizo un diagnóstico de este tipo y le otorgó la economía de guerra como una función de Estado. Bueno, fíjate, Sun Tzu, 3.000 años antes también habló de eso, déjame decirte, para que el que haya leído la guerra lo establece allí. Uno de los primeros pasajes, él dice, la guerra es algo tan importante que todo el Estado tiene que tomar cartas en el asunto. Y la economía es una parte fundamental, porque si tú no tienes una economía sólida, no puedes enfrentar ninguna guerra. ¿Cómo financia los equipos bélicos? No lo puede financiar. Y algo de lo que ahora mismo no pasa. Y más ahorita, que es, bueno, siempre ha sido así, las guerras siempre han sido costosas, pero digamos que ahorita con el tema tecnológico, o sea,
es increíble, o sea, las cosas pasan a obsolescencia en cuestión de meses, años. En un par de años una computadora la compras hoy, a los 6 meses ya está obsoleta, un celular. El iPhone lo mismo pasa con los equipos de los activos militares. Es ¿Okay? correcto. Entonces, imagínate tú, nosotros, si nos trancan desde el punto de vista económico, ¿cómo nosotros hacemos para poder mantener nuestros equipos de defensa que debemos tener de una manera en óptimas condiciones, pues, para poder responder ante las dificultades que se nos pueden presentar? Porque estamos claros que no estamos hablando de cualquier cosa. No. Es el imperio norteamericano, el imperio más poderoso del planeta, probablemente de la historia de la humanidad, probablemente, porque nunca en la historia ha habido un imperio que tenga la capacidad de desplegar ejércitos en todos los continentes, en todas las esquinas del planeta. Nunca. El imperio más grande que hubo en la historia de la humanidad fue el imperio mongol, en términos de extensión geográfica. Ocupó 13, 14 millones de kilómetros, o sea, casi todo lo que era Rusia, el norte de China, parte de Europa. Y eso fue a caballo. Los mongoles. Sí, lo que por cierto, que cada uno de todos ahí nosotros. no habían aviones, hablando sí, de tecnología, no habían aviones, sí, no habían tanques, no habían. Y nosotros, cada uno, parece que cada uno de nosotros tiene un gen de Gengis Khan, porque el tipo también era un medio conejo, ¿no? Pero ese fue el imperio más grande de la historia. Pero es que el de Estados Unidos, bueno, tienen 800, 900 bases militares en todos los continentes del mundo. Y entonces, claro, eso sí, son muy poderosos, pero no son omnipotentes, ¿ok? Tienen también sus debilidades. Y eso es parte también de lo que hablábamos de Stalin al principio, del tema de la inteligencia militar, económica, financiera, etcétera. Tenemos que trabajar mucho en el es tema lo de la primero que tenemos inteligencia. que trabajar. En trabajar en la inteligencia Pero para económica. trabajar en eso primero, o sea, es como cuando tú tienes un problema, un familiar con un problema, una condición, digámoslo así, un alcohólico, un tema con una adicción, etcétera. Lo primero que te dicen cuando lo llevas al médico es que tienes que reconocer que tienes el problema. Claro. Si tú no reconoces que tienes un alcohólico, que eres alcohólico, o que si tienes un problema de alcoholismo, que eres alcohólico o adicción a lo que sea, ¿verdad? Es muy difícil que tú te cures de ese problema. Lo primero que tienes que hacer es reconocer el problema. Nosotros tenemos que empezar por reconocer el problema. Y estos programas creo que son muy útiles porque le pueden permitir a la colectividad hacer conciencia, reconocer que tenemos un problema y nuestras autoridades que actúen, ¿verdad?, en consecuencia, porque la solución está en nuestras manos. Es correcto. De hecho, la recomendación a través de esta vía es la creación de cuerpos colegiados que intervengan directamente en los servicios de inteligencia y aporten información que nos permitan a nosotros avances tecnológicos para poder combatir el enemigo. Si no, mira, fracasamos en la inteligencia económica, la inteligencia militar. La inteligencia operativa es exageradamente distinta a la inteligencia estratégica. Es por eso que el mundo militar no puede estar inmerso dentro del mundo civil. La seguridad y defensa de la nación debe necesariamente estar y depender del mundo militar, que son los que están preparados para hacer guerra. Sin embargo, la inteligencia operativa es de todo. El mesonero, el que barre, el que conduce el carro que traslada la basura, el obrero, el empleado, el profesional, el técnico, todos participan en la inteligencia operativa. Y la inteligencia económica tiene que ver con la fluidez de información financiera estructurada para la toma de decisiones. De tal manera que volvemos a lo mismo. Los bancos de Venezuela ya tienen que asumir la tecnología blockchain. ¿Para qué? Para no seguir interviniendo en un mercado donde ahorita nuestra acción en el corto plazo es casi nula. Claro, porque ¿qué es lo que hace el imperio, Stalin? Fíjate, lo que tú dices de la inteligencia es muy importante. De hecho, se le da bastante énfasis en el libro del arte de la guerra también, lo de la inteligencia lo importancia de la inteligencia en el tema militar, pero que también aplica porque el arte de la guerra es un libro no solamente, aunque la gente puede pensar que es un libro nada más para academias militares, no, ese libro yo lo estudié como parte de una maestría de economía. Yo lo estudié. La materia se llamaba gerencia estratégica y el profesor nos dice, mira, el libro de cabecera es el arte de la guerra de Sun Tzu.
Y yo me quedé loco, coño, mira, y es verdad, porque toda la parte económica se parece a la parte de la guerra. Bueno, mi profesor de Historia de la Economía, una amplia lectura de una cantidad de libros, La riqueza de las naciones de Adam Smith, David Ricardo, Federico Engel, Carlos Marshall, John Maynard Keynes. Estudiamos todo esto, pero estudiamos también el arte de la guerra. Claro. Entonces, desde allí él hablaba... está el énfasis en la inteligencia. Correcto, y siempre nos habló de la guerra económica. Claro. La guerra económica, y nos habló siempre de las economías de guerra, que tenían una capacidad inmensa de generar riqueza y progreso para las naciones. Vamos a un modelo de economía de guerra, es nuestra recomendación, nuestra humilde recomendación para nuestra presidenta interina. ¿Tú no te diste cuenta que esta guerra económica que empezó hace por lo menos 8 años o más, cuidado si no más, y esta incursión militar que se hizo, la hace en un momento en donde la guerra económica hizo estragos durante tanto tiempo en nuestra economía, que ciertamente nos agarra con las defensas bajas? Claro, las defensas bajas. ¿Y esas defensas por qué estaban bajas? Porque no hacíamos las inversiones, no podíamos, no teníamos por cómo. La parte económica, ¿entiendes? Correcto. Entonces, por eso que nosotros decimos que en este programa, hablamos de cripto y algo más, le decimos, mira, tan importante es la economía como la parte militar. De hecho, es más importante. Por eso ponía el ejemplo de la mesa y de las dos patas. Porque si tú no tienes la solvencia económica, ¿qué es lo que pasa con el imperialismo? Porque también hay que ver el contexto. El imperialismo se da cuenta, el imperio norteamericano se da cuenta que su hegemonía, y ahí de repente yo difiero un poco contigo, porque tú dices, bueno, la única razón por la que ellos van contra nosotros es por nuestros recursos. Esa es una razón muy importante, en eso estoy de acuerdo contigo, pero no creo que sea la única, Stalin. ¿Tú sabes por qué? Porque yo creo que ellos se dieron cuenta, y eso me lo demostró cuando aquí surgió el petro en el año 2018. Y lo primero que hicieron, por cierto, este presidente Trump, lo que hizo fue lanzar una sanción al petro. ¿Por qué le lanzan una sanción al petro, Stalin? Porque era una forma de que Venezuela pudiera utilizar medios financieros para, claro, evadir sus sanciones. Entonces, fíjate si algo. Si nosotros hubiésemos tenido una prosperidad económica basada en nuestro propio sistema monetario, no nos pueden agarrar con los pantalones abajo como nos agarran ahorita. Y ahí fracasó la inteligencia económica nuevamente, hermano. Claro. Y te explico por qué. Fíjate algo. Si nosotros estábamos asumiendo la tecnología blockchain, que era ideal para el momento y era la mejor decisión para el momento, y entonces estas personas que tenían a su cargo la administración o la regulación de la tecnología blockchain hicieron negociaciones con bancos que manejaban dinero fiat en el norte. Sí. Los volvió a atropellar el norte eso con su inteligencia económica, porque esta gente fueron reclutadas. Eso es lo que te iba a decir. Están presos. Eso no fue ingenuidad. No, eso no fue ingenuidad. Eso fue deliberado. Nos abordaron desde el punto de vista de la inteligencia económica. La inteligencia económica nosotros fracasó, hermano. Tenemos que ir a una reestructuración de los servicios de inteligencia de la nación. Tenemos que ir a una reestructuración de aquellos organismos que tienen a cargo generar inteligencia e información. Ahí volvimos a fracasar. Y fíjate que fracasamos en inteligencia económica, hermano, que hoy está cerrada la posibilidad de que hayan casas de intercambio de criptomonedas en Venezuela, porque ahorita no sé si hay una licencia activa. Entonces nos derrotaron. Sabían que una de las formas... Cuando activan una, entonces no verificamos si esa casa de intercambio tiene conexión con el imperio. Volvió a fracasar la inteligencia económica, porque para usted otorgar una licencia de esa naturaleza, los servicios de inteligencia económica de la nación tienen que perfilar a las personas que van a dirigir esa casa de intercambio. Entonces no puede ser que una casa de intercambio venezolana entonces tenga relaciones de naturaleza financiera formalizada a través de las estructuras del enemigo que nos está aplastando con unas sanciones. Y no sé si queremos, le podemos explicar a la gente por qué, Stalin, porque por una razón muy sencilla. Si tú eres un exchange, una casa de intercambio o un banco que tiene una licencia en Venezuela, tu regulador, ¿qué tiene que hacer? Tiene que tener una conexión con tu sistema
Eso es para correcto. poder verificar todo su Sí, sistema señor. de Bueno, de hecho CAICES, tenía el IP, la la superintendencia, JAPI, la JAPI, tiene que- claro. Entonces, si tú tienes licencia aquí, tienes que entregarle la JAPI al regulador de acá. Y Sí, si tienes cómo no. licencia allá, tienes que darle la JAPI al regulador de allá también. Pero el regulador de allá, si tiene el API, va a ver quiénes forman tu Claro, lista de clientes claro. y entonces Y le estás ahí entregando la información. expones a los Claro. que transan en Venezuela. Tal. Entonces Porque no ahí, entendemos el concepto de guerra económica. correcto, Entonces, ¿me explico? no lo Entonces, entendemos. no lo Ese entendemos. es el problema. Mira, hermano, es que la gente, Albert Einstein, se hizo famoso y la gente lo aplaudía y la gente lo afanaba y lo seguía. 2 premios Nobel de física, pero la gente no entendía. Que era la teoría de la relatividad. No sabía cómo se conjugaba masa, peso, energía. Eso es una cuestión complicadísima, hermano. Complicadísima. No lo entendía. Igual pasó con la tecnología blockchain cuando lo asumimos, que mucha gente que no entendía el tema, que era la salida para que nosotros tuviéramos un sistema financiero alternativo con la cual la nación pudiera hacer las negociaciones de su riqueza y lograr una balanza de pago positiva y hacer las inversiones en los equipos bélicos, los equipos de inteligencia y los equipos electrónicos necesarios, siquiera para hacer resistencia ante una potencia mundial de esta naturaleza que destina billones de dólares, billones para su material bélico, pues no podemos luchar contra eso. Pero le hubiésemos podido hacer resistencia si nosotros hubiésemos seguido asumiendo un modelo financiero alternativo que era la solución para ese momento y lo planteo ahora mismo como una solución para el sistema financiero venezolano. Sí, que ese es el objeto precisamente del episodio del día de hoy. Bueno, muy acalorado este tema, muy candente, muy apasionante. Vamos a ir un pequeño corte para apaciguar un poco las aguas y volvemos en breve. Ya volvemos con el próximo corte. Bueno, estamos en un tema candente. El episodio de hoy lo denominamos, estamos siendo polémicos, tal. Denominamos este episodio el Imperio Contraataca. Y aquí le estamos dando con todo ese imperio, porque ya nos estamos preparando para empezar con la trilogía, el retorno del Jedi. De hecho, en el flyer aparece esto ahí como Chewbacca. ¿Por qué será? A mí me pusieron como el Jedi. La muchacha. Tiene su connotación, pero la connotación es más psicológica. Pero ¿viste quién es el emperador y quién es Darth Vader? Sí, ¿no? claro. El emperador debiste haberle puesto un poquito más amarillo, creo que Anaranjado. El tono no lo vi bien, el tono. Sí, bueno, mira, entonces estamos hablando, de que es importante el conocimiento de tu enemigo, porque estamos claros que estamos ahora, ya nadie puede decir nada, ni siquiera la oposición, ni nada, nadie puede decir que no tenemos un problema con los norteamericanos. Entonces, reconocer la fuerza de tu enemigo, eso es importante, reconocer, como lo dice Sun Tzu, conocer el terreno, conocer tus fortalezas, conocer tus debilidades. Esto es fundamental para tú poder hacer un análisis y sacar un diagnóstico de qué es lo que pasó y qué es lo que tienes que hacer para poderte recuperar. Entonces, tal como en el arte de la guerra y en la economía como un todo, estos son elementos fundamentales que hay que hacer. Y nosotros, desde el punto de vista económico, nos dimos cuenta cuando hablamos de la analogía de la mesa, de que el imperio tiene 2 patas, una es el poder bélico, que ciertamente es muy poderoso, no se le puede quitar absolutamente, eso, no se le puede quitar eso, es una potencia nuclear. Y una potencia nuclear, porque Rusia también es una potencia nuclear, pero Rusia nunca ha usado una bomba atómica contra una población civil. En cambio, estos loquitos no comen coba para tirarle una bomba a quien sea, ¿entiendes? Entonces, hay que tener eso en cuenta y hay que, por cierto, al pueblo, hay que explicarle al pueblo que tal vez duda, ¿okay? Que pueda estar dudando de sus líderes, hermano. Y no es por ser gobiernero, pero hay que también ponerse en los pantalones y en los zapatos de esos que están allí liderando ahorita estas negociaciones y estas conversaciones con... La presión que tiene. Primero tiene que tener un estómago de hierro para poder hablar con ese tipo. Y la responsabilidad, pero es que lo que pasa es que ponen por encima su responsabilidad para con el pueblo venezolano. Entonces, cuando tú pones por encima tu responsabilidad ante el pueblo venezolano, pues tienes que apartar el orgullo y hacer lo que tienes que hacer. Claro. Y eso tenemos que entenderlo todo el pueblo. Y lo otro es, vuelvo y repito, entender que esta tabla que está aquí, que sustenta el imperialismo, tiene 2 patas, y la otra pata fundamental es la económica. Y sobre todo,
esa pata económica la sostiene una cuestión que se llama el sistema monetario. Correctamente. Y nosotros acá en el programa Hablemos Escrito y algo más promovemos la adopción de un sistema monetario soberano, desconectado del sistema tradicional, aún en medio de estas circunstancias. Aún en medio de estas circunstancias y aún en medio de estas negociaciones que vamos a tener con el mismo imperio. Bueno, y ahora es más peligroso porque saben que nos pueden hacer daño utilizando su medio fiat. Si nosotros asumimos una tecnología distinta, entonces les va a costar más atacarnos desde ese punto de vista. Alguno, que, bueno, ya no hace falta las cripto porque si nos van a deshabilitar. No, ahora es que hace falta. Ahora es que hace falta. Porque nosotros tenemos que saber que este imperio no es amigo de nosotros, ni son aliados. No son aliados ni de sus aliados. Si le está amenazando a la propia OTAN, a sus propios aliados de la OTAN, los está amenazando con quitarle parte de su territorio, en este caso Dinamarca. Claro, ellos también son unos colonizadores. Sí, vale, sí. Pero es que, fíjate una cosa, hermano. No respetan ni sus propias normas de derecho internacional. Si analizamos la historia, hablamos de economía de guerra, y si analizamos la historia, pues en el plan Marshall se recuperó Europa y asumieron economías de guerra y se convirtieron en potencias. Nace la Organización de Naciones Unidas como un bastión de apoyo para la recuperación económica, política, social de estos países que son miembros de la Organización de Naciones Unidas. Una organización absolutamente inerte, irrelevante, inoperante. Nos hemos dado cuenta al final de que la última palabra que tú has dicho es la que le corresponde, inoperante, no tiene incidencia verdadera. No tiene. Entonces, por eso nosotros en el medio de ese contexto, nosotros tenemos que entender que tenemos que primero saber de qué lado del pan está la mantequilla, hermano. Así es. Nuestra mantequilla, como decía mi querido amigo Alberto Noria, que Dios lo tenga en su gloria. Amén. Tenemos que entender eso, tenemos que saber que esto es un problema cuya base está en la parte económica y que más allá de la parte económica como un todo, estamos hablando de un problema del sistema monetario. Entonces, nosotros no estamos diciendo con esto que vamos a desconectar, que nosotros no vamos a ver más nunca un dólar, ni no, un euro, no, de ninguna que si manera. nos abren una cuenta no la vamos a usar, no es eso. No es eso, es que tenemos que complementarnos. Es que podemos seguir usando el sistema fiat. Lo único que debemos desarrollar un sistema paralelo basado en la tecnología blockchain e ir articulando a través de la tecnología blockchain en nuestras principales operaciones, ya que nos han castigado enormemente a través del sistema fiat. Entonces tenemos que buscar una herramienta paralela para avanzar en el tema económico y en una balanza de pago que nos tiene que favorecer a través de un intercambio comercial con el uso de sistemas financieros alternativos. Eso debe venir. La recomendación, hablábamos del fracaso de la inteligencia económica. En eso hemos fracasado, nos vamos a fortalecer, sí nos vamos a fortalecer. Creo que se está haciendo lo que debe hacer. Sí, es una oportunidad de oro. Nuestra recomendación, Humberto, debe estar basada a que la administración ahora del Estado, y ahí tiene una responsabilidad gigantesca de él, y creo que ha dado buenos pasos. Hay gente que critica porque tuvo una conversación extensa con Trump, y Trump dijo que era una persona maravillosa. Es que él no sabe ni se imagina la capacidad y el intelecto de las mujeres venezolanas, y no se imaginó que en su lengua aquí en Venezuela podrían conseguir personas que les pueden hablar fluido en el tema diplomático bajo unas condiciones de respeto soberano. Eso sí, entonces, lo que yo no estoy de acuerdo es que nosotros como el pueblo como tal, hagamos una fiesta de esto. No, es decir, no, para nada. Es una cuestión pragmática. Para nada. Hay que reunirse, hay que hablar con fulano, como lo dijo varias veces el presidente Maduro. Si tengo que hablar con el diablo, claro, él propuso el diálogo. Es que Maduro le propuso el diálogo a Trump muchas veces. Le dijo, mira, vamos a sentarnos a hablar. Básicamente,
la connotación no es muy distinta, o sea, prácticamente estamos hablando con un diablo. Con el diablo, claro. Entonces, eso hay que tener. Ahora, de eso vamos a hacer una fiesta, de eso nos vamos a vanagloriar o vamos a hacer memes. Mira, Trump dijo que ella es fantástica y eso para nosotros va a ser algo de lo cual hacer vítores. No, hermano, o sea, simplemente es una cuestión que hay que hacer. Y de él sí lo está haciendo. O sea, lo está haciendo por su pueblo. En principio lo está haciendo por su pueblo. Segundo, está acatando una misma decisión que fue del presidente Nicolás de establecer relaciones diplomáticas. Él lo pidió muchas veces, el diálogo. Pidió el diálogo y se lo llevaron secuestrado. Pero él muchas veces le dijo, mira, vamos a sentarnos a hablar. Aquí tenemos que nosotros establecer una relación de tipo comercial, de igual a igual. Coño, no de potencia a minimizado, no, de igual a igual. Lo propuso muchas veces. Y de él sí tiene ese camino, porque incluso eso lo dejó ahí en la mesa el presidente Nicolás. Claro. Pero con la dignidad en alto, hermano. No podemos perder la dignidad ni que ahora vamos a hacer memes, estado, que ahora que fulano, que Trump es nuestro amigo. Como decía el Che, que está ahí, por cierto, en la pared, aquí dibujado, de la estación. Acuérdense que al imperialismo, ni tantito así. Entonces, bueno, en eso estamos todos de acuerdo. Aquí el live se me está mandando por el tiempo, pero vamos a tratar de continuar. Ajá, listo, continuamos con el live. Bueno, entonces, en la última parte del programa, Stalin, yo quisiera, y así lo pusimos aquí en el mapa de nuestro programa, ya venir con propuestas que le hemos hablado en otras oportunidades, no es la primera vez que hablamos de esto en nuestro programa, y bueno, y de eso se trata. La idea es tratar de reforzar lo más importante hasta que se internalice, ¿no? Vamos a tratar de entonces traerle algunas propuestas, más allá de la parte de desarrollar la inteligencia económica, militar, etcétera, la inteligencia social, que es muy importante, que también nos falló. ¿Okay? Nos falló mucho. Pero vamos a tratar también de traerle casos específicos o elementos específicos de estas propuestas cuando nosotros decimos, mira, tenemos que ir a la parte económica. Entonces, ¿cuáles tienen que ser esas propuestas que tenemos que utilizar? Aprovechar las oportunidades que se vayan a abrir ahorita para entonces, en medio del contexto, sin descuidar que estamos en medio de una economía de guerra, como tú bien lo dijiste, aprovechar eso para que apalanque el desarrollo del país y, por supuesto, le traigan la mayor suma de felicidad posible al pueblo. Bueno, la propuesta, fíjate... Pero eso lo vamos a hacer, disculpa, después del corte, porque es la última parte del programa. Ok. Carlito, ya venimos, ¿no? Ya venimos, bueno, por ahí Carlito está en un break. Bueno, seguimos al aire. Bueno. Mientras Carlito vuelve, seguimos al aire y nuestra propuesta va a seguir siendo lo mismo. Un sistema financiero alternativo que genere soluciones. ¿Por qué? Porque nos pueden seguir atacando por lo mismo, por el dinero fiat. Y nos van. Y bueno, entonces tenemos que hay un modelo alternativo, proponemos la tecnología blockchain. Hacemos otra propuesta a nuestra presidenta Delcy y es la reestructuración de los sistemas de inteligencia en Venezuela, que tienen que ser conducidos a través de cuerpos colegiados, ir a un aparataje de inteligencia económica que vaya de acuerdo a los objetivos estratégicos del Estado, dirigido por un cuerpo colegiado. Cuando digo un cuerpo colegiado, venezolanos con distintas disciplinas que van a tomar decisiones allí de naturaleza, las decisiones de naturaleza económica, y le van a hacer la sugerencia a quien tenga que hacérsela dentro del organigrama del Estado. Correcto, es así, tiene que ser así. Y no solamente eso, Stalin, también aprovechar que, bueno, tenemos, como sabemos, tenemos información de que prontamente se va a reunir la parte económica del Estado venezolano, las instituciones económicas del Estado están siendo llamadas para reunirse pues con las autoridades regentes, aprovechar ese momento para entonces dar esa amplitud, ¿okay? Y retomar el camino de la criptoeconomía como un camino alternativo, complementario, ¿okay? Y poder a partir de allí seguir desarrollando estos modelos económicos que nosotros siempre promovemos, ¿okay? Básicamente es lo que nosotros pensamos. De hecho,
Eso es algo que ya está incluso en el Plan de la Patria. Nosotros lo hemos dicho, en el programa anterior lo comentamos. El Plan de la Patria 2025-2031 dice en varias partes, en varias secciones del programa, del Plan de la Patria, dice que la criptoeconomía básicamente es un elemento fundamental para el desarrollo de la economía desde el punto de vista soberano, porque no podemos evitar, lo podemos decir ahora simplemente porque se abra unas ciertas negociaciones con el imperialismo, que ellos dejaron de ser los amos del sistema y que nos van a dar a nosotros total y absoluta acceso al mismo sin condiciones. Ya sabemos que todo eso trae sus condiciones. Sí, trae pero entonces, como ya volvió Carlito, vamos entonces ahora al corte que prometimos y al regreso profundizamos un poco en el tema de las soluciones que vamos a plantear para nuestro país. Adelante, Carlito. Bueno, entonces estamos hablando en nuestro episodio de hoy, el número 70, que denominamos El Imperio Contraataca, sobre propuestas. Esta última parte le vamos a dedicar a las propuestas en términos de inteligencia económica, como las mencionaba nuestro amigo Stalin, pero también las propuestas que están en el marco del Plan de la Patria, el tema de la soberanía monetaria que queremos que para nuestro país, que se empiece nuevamente y seriamente a tomar esto en consideración, todos estos sistemas centralizados y descentralizados, cómo podemos usarlos, por ejemplo el de finanzas descentralizadas, Stalin, para el desarrollo económico, para todo el tema de financiación de la economía productiva, disminuir la financiarización, el exceso de financiarización, que es uno de los síntomas que produce el sistema Fiat, del cual Venezuela también adoleció por mucho tiempo, y bueno, y adolece porque entonces cuando nos desconectaron del sistema Fiat, porque una de las cosas que tú decías sobre el desconocimiento de las cosas, ¿no? En general, cuando la gente habla de guerra económica, la gente dice, sí, hay guerra económica, y compra el discurso, compra el mensaje, sí. Y ciertamente sí la hay. Tú y yo que hemos estudiado el tema de la guerra económica, sí sabemos que la hay. Ahora, ¿será que la gente del pueblo sabe cómo se materializa esta guerra económica, Stalin? ¿En dónde es que nos están atacando? ¿Por qué decimos que es una guerra económica? ¿De verdad es con una persona que está con un botón dándole a un teclado allá en Estados Unidos o por ahí escondido? ¿O es que la guerra económica se presenta de otra manera? ¿Cómo es esa guerra económica, Stalin? Vamos a hablar un poquito de eso y entramos de una vez en las propuestas para que la gente entienda lo que queremos decir. Bueno, los misiles son misiles de información que circulan por las redes sociales. Esos son los misiles de la guerra económica. Esa información que circula por las redes sociales, agarran una mentira y la repiten millones de veces a través de las redes sociales, y entonces ya la gente comienza a asumir eso como una verdad. De tal manera que primero nos execraron, nos desconectaron del sistema FIAC en el mundo. Luego nos paralizan nuestras naves que llevan petróleo, que van a ser comercializados legalmente porque son los productos nuestros y el dinero que va al gasto público. Entonces te anulan también eso a través de una retórica. Y fíjate que tengo entendido que el mismo tribunal de Nueva York, creo que dictaminó que eso de cartel de los soles, eso no existe, y le quitaron ese cargo a Nicolás Maduro. Pues eso obedece a una retórica que permitió que no le dieran salida, una especie de policía acuática, bloqueo acuático, que no le dieran salida a nuestro principal producto, que es el petróleo. Y además de eso, entonces también nos bloquean a nivel internacional y nos anulan en el sistema FIAC. Esa generó en el país un detrimento de tipo económico, porque a veces decimos, mira, que la pensión de los viejitos no alcanza para que compren medicinas y X y Y. Pues bueno, nos deterioró desde todos los aspectos, hasta desde un punto de vista militar, que ni siquiera pudimos hacerle. En este instante no pudimos repeler el ataque de este monstruo de la tecnología, porque nos atacaron a través de una guerra electrónica y anularon todas nuestras
batería antiaérea, pero producto de la guerra económica, porque ya estamos en estado de obsolescencia, hay que hacer algunas reinversiones y a ello anularnos económicamente no tenemos los recursos para hacer la reinversión en el aspecto militar. Entonces yo propongo la economía de guerra, porque la economía de guerra implica la reorientación total de la producción de un país hacia el esfuerzo bélico, porque además de eso, que la industria militar genera tecnología en el mundo. Los celulares nacen de las comunicaciones a través de la genialidad militar que genera tecnología. Entonces eso va a generar tecnología, ahí se producen unos eslabonamientos que impulsan el crecimiento económico, pero en este caso, como está en un sistema de guerra económico, el crecimiento económico va a lo social y es la única forma de alcanzar niveles de desarrollo económico. Es así. Sí, entonces, bueno, el tema de la guerra económica, importante que la gente entienda, la base fundamental o hacia dónde van dirigidos estos misiles es básicamente a la confianza en el sistema monetario. Correcto. Entonces, ellos minan la confianza en el sistema monetario y posteriormente la población como un todo, al dejar de confiar en el sistema, cada vez que tiene un acceso a bolívares, que en este caso es la moneda local, busca la manera de cambiarla por otro tipo de moneda donde él se sienta más seguro. Pero es una cuestión de percepción, si te das cuenta. Y obviamente, bueno, en la medida que el Estado se desconecta del sistema tradicional, tiene la necesidad, porque entonces allí entra en juego la oferta y la demanda, de imprimir moneda sin tener sustento no está acuñada, sin acuñación, sino que es un dinero destinado al gasto que se convirtiera en dinero inorgánico y genera inflación inmediatamente. Por lo tanto, genera devaluación e inflación. Sí. Entonces, esos dos aspectos son muy importantes de entender, porque por allí es que van los tiros. Ahora bien, ¿cómo se ataca eso? Bueno, primero que nada, teniendo un sistema monetario soberano, en donde tú no tienes que conectarte a ningún sistema financiero internacional, basado en dólar, por ejemplo, sino te puedes conectar al sistema de criptomonedas, en donde tu sistema lo puedes cambiar libremente por cualquier criptomoneda en el mundo y por supuesto a partir de ahí a cualquier e incluso por cualquier moneda en el mundo. Es correcto. ¿Ves? Entonces, desde ese punto de vista, tú lograrías tener entonces una moneda que puede estar acuñada, como tú dices, o respaldada con activos, ¿okay? Para darle mayor solidez y al mismo tiempo, gracias a la tecnología blockchain, por ejemplo, evitar la impresión, o sea, controlar, ¿verdad? Manejar el proceso de impresión de moneda o de acuñamiento para evitar la devaluación de esta moneda por causa del efecto de oferta y demanda, ¿ves? Entonces, logrando la estabilización del sistema monetario, tú logras entonces que en los restos de los actores de la economía tradicional, como el sistema financiero, o sea, todos los elementos, el comercio, la ganadería, alimentos, industria, metalmecánica, etc. Todo eso va a articular un sistema financiero fuerte porque fortalece la moneda. Exacto, se van a dedicar a desarrollar precisamente cada uno de esos sectores. El turismo, la construcción, ¿ok? Porque ¿qué es lo que pasaba anteriormente con el sistema fiat? Y por eso fue que se redujo a cero prácticamente la parte de financiamiento por parte del sistema bancario. El encaje legal que se llevó a 100% durante mucho tiempo, aunque bajó un poco, pero digamos que para efectos de la economía no funciona. Lo utilizaron para contraer el circulante, el dinero en poder del público, porque Claro, la moneda había perdido mucho valor y estabas castigando el poder adquisitivo de nuestra moneda y una devaluación y una inflación infinita. Cada crédito que tú dabas a cualquiera de los sectores privados de la economía iba directamente al mercado monetario. La adquisición de divisas. Iba y recalentaba el mercado monetario. Por eso hubo que cerrar esa brecha por allí, cerrar ese hueco, llamémoslo así, pero con la consecuencia que entonces el resto de los elementos de la economía no se pueden desarrollar. ¿Okay? Entonces, con un sistema monetario duro, tú no tienes ese problema, porque tú vas a prestarle al empresario o al sector productivo dinero duro, que ya él verá cómo lo utiliza para poder desarrollar su proyecto, porque él tiene que devolver ese dinero de la misma manera como lo recibió, más los intereses. Así es que funciona el sistema financiero. O sea, hace la intermediación financiera con un diferencial, por supuesto, que se llaman intereses, que son los intereses que tiene que pagar por dicho crédito, pero unos intereses que sean razonables en función del costo del dinero, de la inflación local en esa moneda,
y otros elementos que tienen que ver allí con la plusvalía, la ganancia que tienen que tener los bancos, que es normal, porque los bancos son instituciones que también son instituciones privadas que tienen que producir ganancias, tienen que producir dividendos, y eso se entiende así. Entonces, pero si no tenemos acceso a esos recursos, no podemos desarrollar viviendas, hoteles, nuevas autopistas, etcétera. La agroindustria, que es muy importante, aunque nosotros tenemos ahorita... O la producción de alimentos. Producción de alimentos, más o menos, se dice, pues, según las cifras, tenemos la producción de alimentos ya cubriendo un 100% de la demanda nacional. Perfecto. Pero tenemos que ir a nuevos paquetes tecnológicos Entonces, en la producción agrícola. Pero entonces queremos producir más para poder exportar, porque entonces ya no es nada más el consumo, porque si queremos diversificar la economía, no podemos decir, bueno, entonces ya yo produzco lo que me como, entonces no produzco más. No, al revés, tienes que aprovechar esa potencialidad para seguir produciendo. Primero eso te va a hacer que bajen los costos, los precios de tu alimento localmente, lo cual ayuda a combatir la inflación. Hablaba David Ricardo de las ventajas comparativas. Y entonces segundo, ahí te bajas las ventajas comparativas de aquellos productos. Vende esos productos a tus vecinos o al exterior y traes divisas. Correcto. Que no tiene que ser dólares, porque ya ahora tú tienes tu propio sistema monetario. Puede ser dólares, florines, yuan, euro, pero nosotros podemos utilizar la tecnología blockchain y almacenar ese dinero en cripto a través de billeteras del Estado, auditadas y controladas por el Estado. Que por cierto, a raíz de estos hechos, por ahí surgió una noticia, obviamente, una de las cosas que tiene que saber el pueblo, que lo primero que ocurre en una guerra, la primera víctima es la verdad. Por ahí salieron unos contenidos, unas informaciones que agarraron al presidente con 600.000 bitcoins. O sea, por Dios. Primero, ¿cómo va a estar el presidente con primero 600.000 bitcoins? Son no sé cuántos miles de millones de dólares que va a tener en una cadenita con un poco de pendrive. O sea, son medio gafo también en la forma que desarrollan las noticias. O sea, eso no es así. Si Venezuela tiene cripto, que puede tenerla, tiene todo el derecho del mundo. ¿Cuál es el problema si tenemos dinero del Estado en cripto? Pero el Estado no es el presidente, el Estado es el Estado. Las tiene que tener en un sitio seguro, ¿ok? Primero, acuérdense que las criptos son digitales, o sea, están en el hiperespacio. Y eso está resguardado por medio de unas llaves de seguridad, que son los famosos, las wallets frías, que son unos pendrive que pueden estar en sitios seguros, resguardados, y donde lo más importante no es el pendrive, sino son las llaves de seguridad. La llave de seguridad, correctamente. Las tienen que tener memorizadas las personas que están encargadas de custodiar esos recursos, porque eso es un recurso como custodiar el oro. O sea, si tú tienes oro, supongo que en el Banco Central, donde tienes las bóvedas del Banco Central, estará ahí guardado el oro venezolano. Y ahí debe estar los pendrive también con las criptomonedas. Supongo, o en alguno de los bancos del Estado. Qué sé yo, ese no es lo importante. Lo importante es que esa noticia, que se ve que es una noticia burda, eso es humo. Eso es como para desmotivar a la población y engañar a su propio público, porque esos públicos... Ese es un ataque a la tecnología blockchain, simplemente eso. O sea, porque no funciona así las criptos. No operan así, no operan de esa manera. Venezuela tiene criptos que bien bueno que las tenga, ojalá tuviera más. Mucho más. Es más, ojalá tuviera la mayoría de sus reservas en cripto, con la cual esas reservas no pudieran ser atacadas, porque mira, nos robaron 1.200 millones de dólares por allá por Londres, nos robaron 1.300 millones de dólares por allá por Portugal, nos robaron a través de un banco alemán otra cantidad. No, si eso en su momento a través de la tecnología blockchain lo pudiéramos tener en una billetera en custodia del Banco Central, ¿quién nos va a robar? Pues? Es correcto, es así. Entonces, bueno, fíjate, ahí tenemos un conjunto de propuestas, si se quiere, la inteligencia económica, la tecnología blockchain, la soberanía monetaria, ir a una economía de guerra, todos los elementos que están allí en el plan de la patria relacionados con activos colateralizados, la creación de sistemas financieros descentralizados, etcétera. Retomar el proyecto del Petro, ¿okay? Que está allí. Ya está normado, tenemos la tecnología, tenemos las normas, tenemos providencias que regulan la actividad de intercambio de naturaleza financiera con el Petro. Entonces ya está normado. Entonces ya tenemos, digamos que la mesa servida
para simplemente, a propósito de las próximas reuniones que vayan a haber entre la parte del Ejecutivo y la parte económica del sector privado, bien bueno que allí se planteen, ¿verdad?, este tipo de cuestiones para ayudar realmente al desarrollo económico. Eso es lo que nosotros queremos, básicamente. Eso es correcto, fortalecer el sistema de inteligencia económica de la nación, pero... Y fortaleciendo la economía, podemos fortalecer el resto de los factores de la vida nacional. Correcto. Incluyendo el militar. ¿Cómo no? O sea, en principio la economía de guerra lleva consigo la recuperación de todo lo que es el sistema bélico, pero eso genera algo que en economía se llama los eslabonamientos, que te implica el desarrollo de sectores económicos que necesariamente generan empleo, generan divisas, generan riqueza. Entonces, esas riquezas que se van generando a través de ingresos del Estado van a lo social, y cuando el crecimiento económico va a lo social se convierte en desarrollo económico, y podemos lograr alcanzar altos niveles de desarrollo económico a través de esta práctica. Debo decir que apoyamos desde esta emisora, desde este programa, las diligencias realizadas por nuestra presidenta interina a objeto de negociar nuestro petróleo, porque precisamente de eso hemos vivido por muchos años, y eso va a traer consigo pues recursos que son necesarios para que la nación pueda adquirir bienes y servicios para el desarrollo de nuestros futuros habitantes. Pero más allá de eso, la administración de estos recursos deben de hacerse a través de una tecnología paralela a la tecnología del dinero fiat. Por eso proponemos siempre, y no nos vamos a cansar de repetirlo aquí, proponemos el uso de la tecnología blockchain. Perfecto. Bueno, yo creo que con esto hemos concluido el programa del día de hoy. De verdad que estamos muy contentos y agradecidos por la oportunidad al espacio, a la emisora, a los amigos que nos siguieron por TikTok. Y bueno, esperamos la próxima semana traerles un tema que sea también interesante, y sobre todo que deje algo que sea de provecho para nosotros en general, para el país, para la nación como un todo. Yo creo que no queda más sino despedirnos hasta una próxima oportunidad.